Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy en este primer programa del año 2025 y en este espacio al que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, una coproducción de nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar sobre este libro que tenemos por acá, Pensamiento neoconservador en Centroamérica en el siglo XXI. Y para ello, hoy nos acompaña Rafael Cuevas, Rafa Cuevas, académico jubilado de nuestra universidad, de nuestra facultad, y uno de los coordinadores de este libro. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muchas gracias, Esteban. Gracias por invitarme. Muchas gracias a vos por venir de lejos, ¿verdad? Para conversar un ratito. Y primero, Rafa, si hablamos un poco del nacimiento de este libro, se marca un proyecto, lleva todo un proceso de trabajo y además un libro que nos pone hoy más que nunca en palestra esta discusión. Sí, muchas gracias, Esteban. Yo opino que las universidades públicas siguen constituyendo un espacio muy especial para poder realizar investigaciones sobre temas críticos que usualmente fuera de estos espacios, en el caso centroamericano, no tenemos en dónde realizarlos o se realizan de manera precaria. Las universidades ofrecen entonces ese espacio, y no voy a ponerle el apellido de académico, ofrecen un espacio para que uno pueda profundizar en el conocimiento de temas y de problemas que son acuciantes en la actualidad contemporánea. Este tiene que ver con voy a llamarlo así, estigmatizarlo al inicio, tiene que ver con la ideología del modelo dominante en el mundo contemporáneo, que es el neoliberalismo. Y nosotros lo pensamos y lo planeamos desde 2016. La universidad tiene sus propios procesos que implican rigurosidad de evaluación primero de la propuesta que hicimos allá por el año 2017, luego realizar la investigación, convocar colaboradores y posteriormente todo el proceso de edición ya del trabajo una vez que se había probado, dada su calidad, que fuera publicado por la editorial de la universidad. Entonces, es un proceso largo, es un proyecto que tiene, este es el primer volumen que aparece, en los próximos 2 años aparecerán otros 2 volúmenes, el volumen 2 y el año entrante el volumen 3. Y en estos colabora gente de México, Argentina, Guatemala, Costa Rica y bueno, se me escapan ahora, seguramente es de Brasil, gente que colabora aportando su perspectiva particular, su perspectiva situada, es decir, desde dónde están viendo el problema, pero centrándose todos de alguna forma en nuestra Centroamérica contemporánea. Entonces yo quiero relevar eso de entrada al principio porque estos son los espacios que la universidad pública sustenta con ese presupuesto que tanta guerra recibe por parte de autoridades gubernamentales, ¿verdad? Este es el primer resultado de esta investigación. Han habido otras que tienen características similares. El año antepasado, publicamos otros 3 volúmenes con la cual participaron también académicos y académicas de muy distintos países de América Latina, incluso de Europa, de Rusia y de España, que se llamó Visiones sobre Centroamérica, en función del 200 aniversario de la independencia de la región. Entonces, digamos que esto se releva primero, el hecho de que es un espacio importante, la universidad, para poder realizarlo. El Instituto de Estudios Latinoamericanos, que es un instituto muy pequeño, pero que tiene producciones importantes. Y luego, a nosotros nos certifica algo esta situación, y es que
la Universidad Nacional, no necesariamente quienes estamos haciendo la investigación, sino quienes tenemos el respaldo de esta institución que se llama Universidad Nacional, tiene el prestigio suficiente como para que académicos de universidades importantes de otros países consideren que es atractivo publicar en un contexto de esta universidad. Claro. Importante, bueno, y viendo eso también, ¿verdad? Bueno, la relevancia además de poner en la palestra un tema, ¿verdad? Como este del pensamiento neoconservador, que a pesar del proceso, y eso lo hablábamos ahora fuera de cámaras, ¿verdad? A pesar de que el proceso de investigación de este volumen está marcado en un periodo histórico, ¿verdad? Previo, ¿verdad? Por en el momento que se estaba construyendo, la discusión es sumamente actual. Sí. Y entonces en el momento que sale ya la publicación del libro, estamos viviendo acontecimientos en el mundo donde esto que está acá también nos ayuda a comprender mucho de eso que pasa. Efectivamente, estamos, digamos que en un momento en el cual este tipo de pensamiento que nosotros estamos llamando neoconservador es tendencialmente dominante, ¿verdad? Es tendencialmente dominante. Eso quiere decir que a pesar de que tiene una dinámica muy rápida, a veces vertiginosa, a partir de acontecimientos políticos específicos, de personajes que llegan a tener un papel protagónico en la palestra nacional, regional o mundial, a pesar de ello, efectivamente, lo que está habiendo son actualizaciones, digámoslo así, o expresiones particulares de una dinámica que viene perfilándose desde hace, que viene adquiriendo contornos cada vez más claros desde hace 40 años. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo claro, porque no se trata, muchas veces, dada el protagonismo que personajes que vehiculan el pensamiento neoliberal tienen en el mundo, uno piensa que puede ser, uno se centra en los exabruptos, se centra en las salidas de tono, en las malacrianzas, pero hay que tener en cuenta que esto no son más que aspectos fenoménicos, aspectos particulares de una dinámica que va teniendo su propio desarrollo, que no ha concluido, que va sufriendo cambios también, pero que no es ni casual ni coyuntural, sino que tiene un pasado que está ahí presente. Un pasado, una historia y una prehistoria incluso. Hay que mencionas esto, ¿verdad? En el primer capítulo del libro, ¿verdad? Que está a tu cargo, hablas de dos casos, como Costa Rica, como es Guatemala, y precisamente ese proceso, ¿verdad? Ese proceso que no se remonta a una cuestión de hace 10 o 20 años, sino que es algo que va más atrás. Incluso cuando se habla del tema de la blanquitud, por ejemplo, en el caso costarricense, y el elemento del racismo, que es fundamental en este forma de pensamiento, ¿verdad? Sí. Que vos manifiestas acá. Vemos, por ejemplo, el caso de una Costa Rica que su proyecto liberal de 1800 y resto, ¿no? Tiene un eje fundamental también que es esa blanquitud, igual que en Guatemala. Sí, esos son elementos. Esa diferenciación. De ese pensamiento, son elementos. Tenemos que tener claro que nosotros estamos anteponiéndole, digo nosotros porque estamos hablando del libro, pero que es algo más generalizado, ¿verdad? El concepto nuevo. Es decir, nuevo conservadurismo. Por eso se llama neoconservador, ¿verdad? Eso quiere decir que es una actualización de un pensamiento, de una visión de mundo que se remonta mucho más atrás. Nosotros empezamos a rastrear este pensamiento al cual ya no es neo, sino que es el pensamiento conservador, ¿verdad? Lo empezamos a rastrear en Centroamérica hacemos algunas acotaciones desde antes de la independencia, ¿verdad? Pero que empieza a cuajar de forma ya moderna en el periodo republicano.
Si nosotros nos vamos a un ámbito más amplio, pues nosotros vemos que empieza a perfilarse el tipo de pensamiento conservador desde el momento en el cual hay una transición en Europa de lo que se llamaba el viejo régimen al nuevo régimen, ¿verdad? A partir de la Revolución Francesa. Entonces ahí empiezan a aparecer aquellos que eran más radicales, que querían cambios en la sociedad, que atisbaban que tenían una visión utópica, ya fuera una visión utópica no necesariamente, digamos, vinculada a un pensamiento de izquierda, pero sí una visión que apostaba por el cambio, por la dinámica transicional hacia un mundo distinto, y aquellos que se oponían, ¿verdad? Y aquellos que se oponían, y eso es una característica propia que viene desde entonces, son los que quieren conservar, ¿verdad? Los que quieren conservar. Entonces uno puede rastrear, lógicamente, hasta periodos tan alejados como esos, de dónde proviene. En Centroamérica, como digo, esta pugna entre una visión conservadora y una de transformación, que era la de los liberales en ese momento, se presentó desde el momento de la independencia. Nosotros ahí podemos identificar perfectamente proyectos políticos, ¿verdad? Y en muy buena medida el hecho de que Centroamérica se haya fragmentado, yo no digo que solamente por eso, es porque privaron dentro de la dinámica política de ese momento histórico ciertos intereses vinculados a las de los conservadores, ¿verdad? Y ahí es interesante pensar también, y en algún momento lo mencionas en el libro, y ya para ir cerrando este primer bloque, que en ese desarrollo, ese pensamiento conservador, ese pensamiento liberal, hay muchas afinidades también, ¿verdad? Entre los mismos políticos, Ajá. ¿verdad? Que dirigen los países. El caso de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Puede haber una diferencia entre conservadores y liberales en términos de que el papel de la iglesia, por ejemplo. Sin embargo, la agenda económica suele ser muy similar en muchos casos. Sí, eso depende de las coyunturas, ¿verdad? Eso habría que analizarlo particularmente porque en algunos momentos los procesos que concluyeron incluso en lo que en nuestra historiografía se conoce como revoluciones liberales, pudieron haber dado perfiles distintos de lo que somos. Sin embargo, una de las características que hay es precisamente el hecho de que hay un conservadurismo que yo llamaría neocolonial, ¿verdad? Neocolonial que no permite ir más allá. Es decir, que en última instancia, en ese momento, no ser conservador era ser en pro del desarrollo capitalista, ¿verdad? Moderno, contemporáneo. Pero esas rémoras coloniales no lo dejaban, que son las rémoras de carácter tradicional, conservadoras. Bueno, eso es complejo. Digamos que sí, efectivamente. En algunas cosas nuestros liberales fueron tributarios de un pensamiento conservador también. Hay toda una serie de características del pensamiento conservador que es útil a la clase dominante como tal, ¿verdad? Independientemente que sea conservador o no. Y que uno, desde la perspectiva contemporánea y desde posiciones críticas, podría catalogarlas como rémoras, es decir, como lastres que no quedan porque no se han podido superar, sino que quedan porque no se han querido superar, porque constituyen elementos que permiten a la clase dominante producir y extraer valor sin introducir modernización de la producción. Entonces, formas de contratación, por ejemplo, que recuerdan o incluso son similares a las de la servidumbre colonial, la discriminación de ciertos sectores de la población porque no son, y lo digo entre comillas, blancos, cuando realmente blancos nosotros aquí habría que ver cuántos son, ¿verdad? No son blancos y que por lo tanto por su condición fenotípica son marginados. Todas esas rémoras que constituyen el núcleo del pensamiento conservador centroamericano se conservan porque tienen una función y una utilidad para los intereses de ciertos sectores sociales. Claro. Tenemos que hacer una primera pausa
Y ya volvemos para seguir hablando de este tema. En esta línea que señalas, por ejemplo, y mencionas los trabajos de Iván y de David, por ejemplo, ¿verdad? En torno también a esto, esa idea, por ejemplo, en el caso, volvemos a Costa Rica, de esa Costa Rica blanca, que es la que permite, por ejemplo, que el proyecto democrático, según esta narrativa, pueda ser viable, ¿verdad? Son cosas muy interesantes que podemos ahí seguir discutiendo. Claro. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV Diálogos Literarios. Continuamos en compañía de Rafa Cuevas conversando sobre este libro, sobre el pensamiento neoconservador en Centroamérica en el siglo XXI. Rafa, antes de ir avanzando, porque por ahí está el tema que ya que vos mencionabas entre conservadores, liberales, también el de neoliberalismo y neoconservadurismo, quisiera que nos enfoquemos un poco también en algunas características que vos mencionas también en el texto de este pensamiento neoconservador, entre los que tenemos el tema del racismo, por ejemplo, está el tema del negacionismo, ¿verdad? Está el tema de las clases o estirpes sociales, y también está el tema de lo religioso, ¿verdad? Del avance incluso de denominaciones religiosas que van más acorde a este pensamiento en el caso de historia centroamericana. Sí, bueno, lo primero que yo pienso que uno tendría que tener claro es que este es un pensamiento que existe en un contexto y en contraposición con otras ideologías, con otras formas de ver el mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de neoconservadurismo, nos estamos refiriendo a un tipo de pensamiento que reacciona, en primer lugar, reacciona ante lo que los portadores de ese pensamiento consideran que es una amenaza, ¿verdad? ¿Amenaza a qué? Fundamentalmente una amenaza al statu quo, ¿verdad? Una amenaza al statu quo. ¿Y quién es el que amenaza eso? Bueno, dentro del discurso neoconservador, la amenaza fundamental viene de lo que han denominado el marxismo cultural. El marxismo cultural que tiene una serie de ideas en respecto a reivindicaciones de grupos sociales que identifica como marginados u oprimidos, ¿verdad? Entonces, el neoconservadurismo, la ideología neoconservadora ha identificado ese pensamiento frente al cual reacciona como el pensamiento woke, ¿verdad? Eso es lo que se denomina el pensamiento woke, que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de poblaciones de LGTBIQ+, como se le llama ahora, entre otros, ¿verdad? Es decir, también nosotros vemos, por ejemplo, declaraciones de personas neoconservadoras, como por ejemplo Díaz Ayuso, que es la española Díaz Ayuso, que identifica también, por ejemplo, al movimiento indigenista como parte, y su ideología como parte de este movimiento. Todos aquellos que
están preocupados y abogan por que haya un mundo en el cual no vayamos a una catástrofe climática, etcétera. Todo eso formaría parte de una agenda woke. Entonces, es contra eso que reacciona el pensamiento neoconservador y erige una serie de baluartes, ¿verdad? Claro. Para defenderse y denostar a quien considera que están derrumbando el mundo verdadero, ¿verdad? El mundo verdadero. Ahora bien, entonces hay diferentes estrategias en función de cuáles son aquellos aspectos contra los cuales tiene que trabajar, ¿verdad? Mencionaste de pasada el racismo, por ejemplo, ¿verdad? El racismo es un elemento muy importante dentro de la agenda neoconservadora, puesto que estructura muchos elementos del sentido común de estos países nuestros que han sido estructurados históricamente en el periodo colonial, ¿verdad? Y que una de sus características centrales es que tiene a las diferencias, es unas sociedades estamentales que tienen a la raza, voy a usar ese término, como un diferenciador y justificador de los roles, de los papeles y el lugar que ocupa cada uno en la sociedad. Lugares de los cuales es muy difícil moverse y que si hay algún tipo de política para que se mueva de ese lugar, es peligrosa. Bueno, entonces nuestros países están estructurados alrededor. Estoy mencionando una de las ideas de esta agenda, ¿verdad?, neoconservadora que pervive hasta nuestros días. Nuestros estados nacionales se estructuraron en función de este tipo de ideología. Entonces, para aterrizar un poco, digamos, vamos a poner, yo analizo en mi trabajo el caso de Costa Rica y el de Guatemala. En el caso guatemalteco es un estado que incluso ha tenido problemas para conformar un estado nacional, ¿verdad? Porque hay amplios sectores de la población que quedan al margen de todo el imaginario que requiere el aparato estatal para conformar una nación, ¿verdad? Eso es, digamos que a estas alturas del partido, ¿verdad?, en el siglo XXI sigue existiendo y sigue constituyendo un elemento dinamizador de la vida, yo podría decir que concentrado en la vida política, pero en la vida social, que se vive cotidianamente, y de la vida económica, etcétera, etcétera. En el caso costarricense también, el racismo juega un factor fundamental, ¿verdad? Estableciendo diferencias tanto internas con ciertos grupos sociales como externas con otros países limítrofes para tratar de conformar una identidad, ¿verdad? En el caso costarricense también el racismo, pero en otras características, ¿verdad? Ahí, efectivamente, pero con mucha claridad, desde una perspectiva muy tributaria de lo colonial, se considera que lo blanco es portador de ciertas características que son propiciatorias de progreso, de desarrollo, que son valores, digamos, centrales y apreciados del pensamiento conservador, son propiciadores del desarrollo, del progreso, de la civilidad, ¿verdad? Entonces, en la medida en la cual el imaginario nacional se identifique su gen central como blanca, es superior, ¿verdad? Es superior. Y de ahí surge la idea de una especificidad costarricense basado en algo que ni siquiera es producto de una construcción humana, sino, vamos a decirlo, que es de algo natural que no puede ser modificado, ¿verdad? Te das cuenta que entonces un elemento que tomé al azar de lo que dijiste anteriormente muestra cómo, y además ese elemento con muchas otras aristas, ¿verdad?, muestra cómo el pensamiento neoconservador tiene toda una serie de mecanismos que no tienen un carácter, digámoslo así, elitista ni rebuscado, sino que forma parte del sentido común
que perfilan las identidades nacionales. Y ahí, ¿verdad? Tenemos, bueno, hay mucho dentro de este primer elemento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ese discurso racial tan fuerte, ¿verdad? Que se va en contra, como bien dices, a lo interno, ¿verdad? Como a lo externo, a la población migrante, ¿verdad? Que es otro de los temas que aparecen dentro del libro, ¿verdad? Es un tema súper relevante. Y si nos traemos esa discusión a hoy, por ejemplo, ¿qué más ejemplificante que las políticas de Trump? Sí. Por ejemplo. Claro, yo diría que el trumpismo, aunque hay lógicamente muchos análisis en torno a la ideología que está atrás, no solamente de las acciones trumpianas, ¿verdad?, sino que en términos generales de todo el movimiento neoconservador contemporáneo, yo diría que es el pensamiento trumpista o las expresiones ideológicas y las acciones políticas de Trump son expresión concentrada en la actualidad de este pensamiento de tipo neoconservador. Ahora bien, aquí retomo una idea que dije al principio. El neoconservadurismo, como ideología, es expresión del neoliberalismo, ¿verdad? Es su expresión ideológica. Entendiendo el neoliberalismo no solo como un modelo económico, sino como un proceso civilizatorio que surge, se desarrolla, se cimenta como parte y cúspide del desarrollo capitalista, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos entenderlo como parte de un proceso que va adquiriendo estas nuevas modalidades en la contemporaneidad y que lleva a que planteamientos que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, incluso antes del modelo neoliberal, es decir, desde antes de los años 80 del siglo XX, antes de eso ya tenían una carrera, ¿verdad? Entonces, el neoliberalismo lo que hace es que lleva a sus últimas consecuencias eso. Por ejemplo, la transformación de todo lo que toca el capital y mercancía, Claro. ¿verdad? Es decir, ese es algo que si nosotros nos remitimos a 200 años atrás, nosotros vemos que el capital no había llegado a un nivel de expansión y de cubrimiento de toda actividad humana como para que todo se transformara en mercancía, ¿verdad? Entonces, esa es una característica. Es uno de los ejes también que se mencionan acá, Claro. ¿verdad? O sea, pero a la par, también me parece interesante en este desarrollo de lo que dices, porque este neoliberalismo, ¿verdad? También ubica al individuo, ¿verdad? En este elemento importantísimo, o sea, en la Central. cúspide. Sí. O sea, el individuo como tal y el individuo en tanto su participación también en el mercado y las posibilidades que tenga de participar en él. Sí, claro, con diferentes... el individuo ese es uno, digamos, de los elementos centrales del liberalismo, ¿verdad? Es decir, que puso en el centro de la acción política al individuo, ¿verdad? Pero decirlo así es demasiado abstracto, ¿verdad? Porque uno puede poner, por ejemplo, en el individuo y centrarse en los derechos que tiene como ser humano y que hoy le damos el nombre de los derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo. Pero también el neoliberalismo acentúa en otras dimensiones del individuo a tal punto que nos lleva a hablar del individualismo, ¿verdad? Y ese individualismo fundamentalmente es el de ser fuerza de trabajo, ¿verdad? Y el de ser consumidor. Esos dos aspectos son centrales del tipo de individuo que construye el capitalismo tardío, neoliberal, y su pensamiento neoconservador, al punto que eso se transforma en sentido común y nos permea a todos, ¿verdad? Uno podría dar muchos ejemplos. Por ejemplo, en este momento en Costa Rica, en este preciso momento, hace más o menos una semana se dieron premios nacionales. Y entonces todo el mundo se siente digno de haber sido premio nacional. Y entonces empiezan las discusiones sobre quién fue el jurado que no tomó en cuenta los intereses o mejor dicho, las calidades de un libro que escribió fulano, y de todo el mundo se siente con el derecho de haber sido.
Entonces es interesante ver el tipo de discusiones que se da, por ejemplo, en el gremio de escritores y escritoras, a las discusiones que se daban, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en el caso específico costarricense, en torno a la literatura. Ahí el tema era cuáles son las temáticas que debe tratar de la identidad, una literatura nacional. Hay una discusión entre Gallín y pucha, se me va el nombre en este momento, bueno, no importa, sobre si Costa Rica como tal puede inspirar una literatura nacional o no. Pero ve las discusiones que se dan hoy, si yo merezco o no merezco un premio. Es decir, eso te muestra cómo el tipo de preocupación, incluso entre quienes se consideran de avanzada, de un pensamiento crítico, están centradas en un yo, ¿verdad? Que en detrimento de otros. Quiere decir que este pensamiento individualista permea todas las esferas de lo social. Todas las esferas. Se transforma en lo que Atilio Borón llama un sentido común neoliberal, ¿verdad? Que entre otras cosas plantea la imposibilidad de romper, de un futuro distinto al existente. Claro. ¿Verdad? Y ahí creo que nos queda como un minuto, ¿verdad? Pero esto es lo que nos recuerda, por ejemplo, aquella frase de Thatcher, ¿no? Y que incluso la recopila Mark Fisher en este libro de Realismo Capitalista, donde no hay alternativa, ¿verdad? No hay alternativa. Sí, esa sería, digamos, la conclusión. No hay alternativa. Solamente por esta vía conservadora nosotros podemos tener desarrollo y progreso. En este libro tratamos de abordarlo desde diferentes aristas, ¿verdad? Porque hay muy diferentes aristas. Hay capítulos que tratan sobre la forma como la agenda neoliberal en el pensamiento neoconservador se expresa en la educación, ¿verdad? Es decir, cuál es ese movimiento que se llama A mis hijos los educo yo, que ha sido muy fuerte, que ha sido respaldado por iglesias conservadoras. Hay otro capítulo muy interesante en relación con lo que podríamos llamar el ecosistema de medios de comunicación y de educación de las iglesias conservadoras. Hay otro capítulo muy interesante sobre cómo el cuco, o cómo llamarlo, el peligro, ¿verdad?, del comunismo, aunque la Unión Soviética ya no existe, ¿verdad? Sigue siendo una especie de luz de alerta que se maneja muy frecuentemente, etc. Es un libro que, por lo tanto, es una primera aproximación, porque como dije, hay otros 2 volúmenes, desde diferentes perspectivas, ir viendo cómo se expresan todas estas dimensiones de este pensamiento neoliberal que dinamiza la vida ideológica contemporánea. Vamos a hacer una segunda pausa, Rafa, para ya venir al bloque final, ¿verdad? Podemos mencionar también el bloque final un poco de los artículos que acá están, ¿verdad? Pero también nos interesa mucho en este último bloque conversar un poco del contexto actual, ¿verdad? Okay. De aquello que por cuestiones de los mismos procesos de investigación y de publicación tal vez no vamos a encontrar acá, pero que tienen una relación enorme también, ¿verdad?, con el contenido de este libro. Ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación
y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos en compañía de Rafa Cuevas conversando sobre este libro recién publicado por la editorial Pensamiento Neoconservador de Centroamérica en el siglo XXI, que lo pueden adquirir en la librería de la editorial, también lo pueden pedir en línea, en la página de la EUNA. Rafa, antes de entrar a ese análisis que mencionábamos de la actualidad, también podríamos ver, ¿verdad?, o mencionar, ¿verdad?, algunas de las personas que colaboran con este trabajo, que hay una serie de artículos muy interesantes. Andrés Mora, ¿verdad?, nos presenta este artículo sobre Centroamérica en tiempos de revolución conservadora, donde incluso habla del racismo y esos temas que hablamos, ¿verdad? O también Trudy Mercadal, cuando habla de las políticas del cuerpo, que incluso tiene un inicio donde habla de esto, el neoliberalismo y el neoconservadurismo en este primer ascenso, ¿verdad? Y también, bueno, hay una serie de trabajos sobre el tema del anticomunismo, que no lo hemos mencionado, ¿verdad?, que lo trabaja Mauricio José Chaulón Vélez, ¿verdad? Y también que mencionabas ahora el tema del antifascismo, ¿verdad?, del neofascismo, ¿verdad?, y el anticomunismo, que también son trabajos muy interesantes, así como el que nos presenta Abner sobre pensamiento neoconservador y neopentecostalismo, ¿verdad? El tema del negacionismo también de Julieta Rostica, ¿verdad? Ya mencionabas el de los ecosistemas, ¿verdad?, y el fundamentalista de conocimiento alternativo, y el de Carol Carmona de A mis hijos los educo yo. Hay una serie de gente acá, ¿verdad?, de diversas formaciones, diversas disciplinas, desde diversos contextos, diversos países que componen el... Sí, el punto central es que es gente interesada en la región centroamericana y que de una u otra forma han hecho trabajos que se intersectan con esta preocupación por las expresiones políticas e ideológicas del pensamiento neoconservador, ¿verdad? Entonces, hay gente, como ya dije al principio, de Argentina, México, Guatemala, Costa Rica, se me escapa. Puede ser porque como son varios volúmenes y ya todos han sido trabajados, se me escapa. Hay gente de diferente España, hay también algunas personas, no puedo precisar, pero son varios países, pero todos giran en torno a esta problemática, a esta temática que dije originalmente. Nosotros no casualmente escogimos o les propusimos a esta gente que trabajara, sino que ya sabíamos de antemano que teníamos un conglomerado que tenía, digamos, las capacidades suficientes como para abordar con propiedad este tipo de problemas. Entonces, no se trata de improvisaciones o de alguien a quien le piden que escriba un capítulo para un libro que se va a hacer, etcétera, sino que es gente que viene trabajando desde hace mucho rato. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo creo que es el tercer artículo que aparece ahí después de la gente del mío y el de Andrés Mora, que somos gente de la Universidad Nacional. Creo que es Julieta Rostica, que trabaja que es una académica del CONICET, del CONICIT, es en Argentina, CONICIT, que es en Argentina, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina, que hoy, por cierto, se encuentra
avasallado por las políticas de políticas de Milei, Milei. ¿verdad? Julieta ha trabajado desde hace mucho tiempo específicamente sobre los casos de Guatemala y El Salvador. Y específicamente sobre el tema de la negación, es decir, todas aquellas actitudes políticas, maniobras que se hacen en esos países para dejar en la oscuridad un pasado del cual todavía hay que pedir cuentas, ¿verdad? Entonces a eso se le llama el negacionismo, ¿verdad? El negacionismo, negar que ocurrieron hechos que necesitan ser, que deben ser juzgados desde el punto de vista de la justicia, ¿verdad? Muy bien. Julieta fue incluso, tuvo participación como técnico, como especialista a la hora de juicios emblemáticos en Guatemala, por la que se juzgaron por cuestiones de violación de derechos humanos durante el periodo de la guerra. Es decir, con esto quiero nada más dejar sentado que se trata de gente que no está improvisando sobre los temas que trata, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros las invitamos a participar, tuvimos en cuenta también que son gente con una agenda cargada, no solamente en los lugares de trabajo en donde están trabajando, sino porque son requeridos por sus conocimientos, por el expertise que tienen sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, esas son las características que tiene la gente que está trabajando aquí. Uh-huh. Dentro de estos trabajos, ¿verdad? Hay uno que podemos asociar claramente los efectos actuales, que bueno, todos, pero uno en particular que es el del neofascismo, sí, ¿verdad? Que en la actualidad tenemos una coyuntura, ¿verdad? Muy fuerte, que incluso en redes sociales hay una cantidad enorme de publicaciones, ¿verdad? Incluso está haciendo parodia de esto, de la no aceptación de quienes emiten comentarios claramente fascistas, neofascistas, de que les llamen de esta manera, ¿verdad? Incluso. Pero es un fenómeno, ¿verdad?, que vemos desde el saludo de Elon Musk, ¿verdad?, hasta políticas claramente, ¿verdad?, casi de limpieza étnica, como la de Trump respecto a Gaza. Sí. Mira, ese es un tema en discusión, ¿verdad? Dentro del pensamiento crítico, por ejemplo, esta que estás mencionando, Carlos Figueroa, que tiene un capítulo acá, y que él sostiene que sí, efectivamente, el pensamiento, este tipo de pensamiento tiene rasgos neofascistas. Dentro de este mismo grupo de gente que trabajamos aquí, hay gente que no está totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad? Es decir, sería entrar a una discusión ahí que tiene, digamos, sus bemoles. Pero efectivamente uno puede encontrar una serie de rasgos, no solamente ideológicos, sino políticos, en relación con incluso, digamos, de similitudes del momento histórico en el cual estamos viviendo. Entonces uno puede ver cómo el ascenso del fascismo clásico en Europa en los años 20 y 30 estuvo asociado a personajes y a movimientos políticos que tenían características similares a la de algunos líderes de estos movimientos en la actualidad. Uno puede encontrar claros paralelismos en ese sentido, no solamente desde el punto de vista del contexto político, de la forma de las propuestas de reacción que tienen, sino también como dijiste hace un momento, por algunas de las propuestas en que se manejan. Entonces, sí hay una caracterización en términos generales de un ascenso de un movimiento, de un pensamiento y de una acción política de corte neofascista. Eso es muy peligroso, porque todavía nosotros en los años 20 y 30 del siglo XX, que llevó a en la cual hubo una confrontación, que fue esa gran guerra que incorpora la Primera y la Segunda Guerra Mundial con un impasse de unos años entre una y otra.
estuvo marcada por una gran devastación que en la época contemporánea sería totalmente devastadora para la especie humana, ¿verdad? Entonces, yo diría que el problema central es que las alarmas que se levantan frente a eso no son compartidas por un grueso grupo de la población. ¿Y por qué no son compartidas? Porque, como decía anteriormente, está prevaleciendo un sentido común de orden neoliberal, ¿verdad? Esto es dicho así, es muy simple, ¿verdad? Pero que implica, entre otras cosas, el papel que tienen nuevas formas de expresión del pensamiento y de la política, entre ellos las redes sociales, ¿verdad? Que ha llevado a que nosotros tengamos al día de hoy fenómenos como el que se conoce como posverdad, ¿verdad? Que hace muy difícil que haya un pensamiento que tenga la suficiente fuerza y arraigo para desmentir aquello que forma parte de digamos, conglomerado de ideas que sustentan al neofascismo, ¿verdad? Un posible pensamiento neofascista. Entonces es muy peligroso, tiene muchas aristas. En el caso del artículo de la compañera Feigenblatt, aquí en nuestro trabajo, ella analiza lo que podríamos llamar un ecosistema que se ocupa no solamente de divulgar y de difundir este tipo de ideas, de formas de pensamiento, sino también de formarlo. Entonces se ocupa sobre todo de aquellas iglesias cristianas de pensamiento conservador, neoconservador, generalmente asociadas a la iglesia, a la teología de la prosperidad, que tienen sus propios escuelas, colegios, universidades, sus propios think tank, ¿verdad? Centros de pensamiento, y que mueven a la gente o que hace que esta gente se mueva dentro de una burbuja ideológica y política que los hace impermeables prácticamente a digamos, la descalificación de un pensamiento que no esté basado en lo que tradicionalmente el pensamiento occidental se ha basado, que es la racionalidad, la búsqueda de la verdad, etcétera, etcétera. Respecto a esto, justamente, Rafa, hay un tema acá. A ver, hacia los 30, finales de los 30, Hayek escribe un artículo que se llamaba Los intelectuales y el socialismo. Escribe Hayek un artículo donde, en resumidas cuentas, lo que termina diciendo Hayek es que quienes están a favor de las ideas del libre mercado lo que tienen que hacer es lo propio de los laboristas ingleses y asociarse a lo que él llama intelectuales de segunda mano, ¿verdad? Entre los que incluye periodistas, académicos y demás. Y él dice, básicamente tenemos que tener nuestros propios think tanks, meternos en los think tanks, meternos en los medios para poder divulgar, ¿verdad?, nuestras ideas y posicionarlas. Esto era muy fácil y, digamos, podemos discutirlo fácilmente en autores como desde Noam Chomsky, ¿verdad?, Ramonet, de esa complicidad entre los medios de comunicación, el poder político y demás, pero viene un elemento y un giro interesante, coyuntural actual, y tal vez que vos has trabajado tanto también en el tema medios, en el cual, dependiendo los países, vamos a encontrar un rompimiento con la prensa. Vemos un Trump peleado rotundamente con las grandes cadenas televisivas, pero asociado, por ejemplo, a Fox News, ¿verdad? No vamos a ni mencionar el caso de Costa Rica, ¿verdad?, que es más que evidente, ¿verdad?, donde hay un rompimiento, pero entonces el acceso a redes, el manejo de las redes, el posicionamiento de fake news, ¿no?, en esta gran posverdad también, viene a generar una dinámica política distinta. Sí. Ahora, entendamos esto como disputas entre facciones de la clase dominante, ¿verdad? Es decir, yo no voy a apostar por CNN. No voy a apostar por CNN. CNN forma parte de una cúpula de todo lo que nosotros podríamos llamar la prensa cartelizada, ¿verdad? Y defiende intereses de grupos económicos muy pesados, fundamentalmente de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esta es una disputa en ese sentido, ¿verdad? No es una disputa yo diría que no es una disputa en torno a la verdad,
sino que es una disputa en torno a quién se queda con el poder de difundir ciertas ideas, ¿verdad? Y por lo tanto, ciertos imaginarios. Eso puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque pueden ponerse, hay cosas en las cuales están de acuerdo y otras en las que no, y es ahí en donde existe el conflicto. Pero la prensa, yo creo que apostar por una prensa objetiva a estas alturas del partido no es realista, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que verlo en esa dimensión. Las redes sociales ya son entendidas como un arma, ¿verdad? Como un arma ideológica. Y yo creo que eso, yo no sé, yo creo que el panorama es incierto en este sentido, en su peligrosidad, sobre todo a partir de la aparición el año pasado de la inteligencia artificial, ¿verdad? No sé, yo creo que eso abre un umbral de incertidumbre muy grande, porque estamos apenas en pañales y ya estamos viendo algunas expresiones particulares muy preocupantes, ¿verdad? Entonces, efectivamente, yo diría que nosotros estamos viviendo en el mundo una contemporaneidad en la cual, que es el futuro que nosotros nos imaginábamos a finales del siglo XX, pero, mejor dicho, que no se corresponde con lo que nosotros nos llegamos ni siquiera a imaginar en la ciencia ficción a finales del siglo XX, ¿verdad? Hemos sobrepasado y a través de vías que no conocíamos, que no nos imaginábamos. Y lo mismo puede pasar en el futuro, ahora cada vez más cercano, ¿verdad? Porque hay toda una serie de dinámicas mundiales, globales, que nos plantean, que acentúan en esa incertidumbre. Una es la crisis climática, que yo creo que es la principal crisis que puede determinar el rumbo y a dónde va la humanidad, ¿verdad? Y en un plazo cada vez más corto. Ahí nosotros tratamos precisamente, entre otros, el pensamiento que llamamos negacionismo, que es parte del pensamiento neoconservador, que niega este tipo de crisis, ¿verdad? La crisis ambiental es una crisis muy importante. Eso nos va a determinar el futuro inmediato, seguramente de forma determinante. Hay otra crisis que está determinando dinámicas muy importantes, que es la crisis del liderazgo imperialista de los Estados Unidos, ¿verdad? Es una larga crisis, no sé cuán larga sea. Todo esto entra dentro nos plantea un futuro inmediato o mediato incierto, ¿verdad? No sabemos cuánto va a durar. Hay algunos analistas que plantean que en función de ciertos análisis de las dinámicas, de cómo se están dando, etcétera, que por ahí de los años 40 vamos a tener un panorama muy distinto en ese sentido, pero no sabemos cuánto va a durar esa cuestión. En este momento, lo que está haciendo Trump es efectivamente, no es solamente él, también lo hizo Biden con su propia dinámica y su propia visión política. Lo que está haciendo es tratando de revertir esa decadencia del imperio. Esas son otra crisis que puede determinarnos el futuro inmediato de la humanidad. Entonces, no voy a mencionar más, es un complejo, digamos, de factores que nos están llevando en el marco de una revolución científico-tecnológica enmarcada por las redes sociales y ese tipo de cosas, que nos plantea un mundo en efervescencia, regido por el pensamiento neoconservador y con una perspectiva de incertidumbre. Rafa, se nos va el tiempo. Muchas gracias. Hay muchos temas, ¿verdad?, que quedan acá, ¿verdad? Pensaba ahorita todo lo que estas disputas finalmente tienen su efecto en la esfera pública, en la imposibilidad del diálogo, del debate, porque ni siquiera hay posibilidad de debate público. Sí. No, o sea, llegamos al punto hay descalificación. Hay descalificación, llegó al punto del insulto, ya no hay razonamiento, pero además de carencia de debate, ¿verdad?, también carencia de una opinión pública crítica, porque encontramos
población que se ve podría verse directamente afectada por políticas específicas que las defiende, ¿verdad? Y Si esto pones esta entrevista en redes sociales, lo que vas a recibir es insultos. es muy probable. Es muy probable. Bueno, y va a estar en redes, entonces es muy probable que nos pase. Pero claramente, ¿verdad? Rafa, de nuevo, muchísimas gracias. Un placer. Y muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. Y hoy cerramos con el nuevo videoclip de la banda costarricense de Constructor. Y esto que se llama All Things Shall Fall. Hasta la próxima. Chao. Secretly moving around, trying not to make a sound. With knives, rollers, betrayers, greed is found. It seems nobody knows what is planted grows. This trap, quite dark, which knives out exposure. All things shall fall by your own weight. It is a crushing force that pulls your fate. That faith on their deeds, getting others on their knees. So proud, out loud, bragging about such proceeds. All things shall fall by their own weight. It is a crushing force that pulls your fate. All things shall fall with their own weight. Wicked is breaking through your body. It is easy to misjudge what you do. Sweating and grinding, it don't matter. By your feelings, you can't be subdued. You can't be subdued. Yeah. Consequence everywhere. For some it's too much to bear. Others just don't dare. From the ladder beware. It is a well-known fact that we caught in the act. Debates and chains, it is what they attract. Vengeance ain't the big move, but be good cannot that they move. Seek where they setting forth, or just watch as they fall. All things shall fall by their own weight. It is a crushing force that holds your fate. All things shall fall by their own weight. All things shall fall by their own weight.